Supercrack Estrella presenta el significado histórico de Croatoan y Edgar Allan Poe. Croatoan y la colonia desaparecida de la isla de Roanoke han sido un tema candente últimamente, fue el tema de American Horror Story 6 de la temporada pasada, y aunque los verdaderos colonos no hayan tenido que enfrentarse al carnicero durante la luna roja y el infame Piggyman, o el destripamiento, al menos eso esperamos, pero hubo algunas similitudes en la trama, como el canibalismo y el asesinato en masa, y varias teorías históricas sobre el misterio sin resolver más antiguo de América. He investigado un poco en los últimos meses sobre la colonia perdida. Escribí para un par de blogs de historia y alrededor de Halloween escribí algunos artículos con temas de terror. Está bien, tal vez más de unos pocos, encontré información interesante que nunca antes había escuchado sobre Croatoan que me sorprendió. De hecho, la palabra ha aparecido varias veces en la historia, no solo en el sitio de la colonia perdida. En primer lugar, hay un par de ortografías diferentes de la palabra, y ambas son correctas. Se puede deletrear Croatan o Croatoan. Los croatoanos eran un grupo de nativos americanos que vivían en las zonas costeras de la actual Carolina del Norte. Muchos teóricos creen que las personas desaparecidas de Roanoke se fueron a vivir con la tribu croatoana, y esa es la razón por la cual el mundo fue tallado en un árbol cercano. El diccionario Webster dice que el significado de Croatan es uno de un grupo de personas de ascendencia mixta de indios americanos, blancos y negros en el sur de Carolina del Norte y las secciones adyacentes de Carolina del Sur. ¿Qué significa para los colonos de la isla de Roanoke? Básicamente, en lo que respecta al misterio de Roanoke, la palabra Croatoan era simplemente el nombre de la tribu nativa americana cercana. Todavía se desconoce si los colonos se fueron a vivir con la tribu o fueron salvajemente asesinados por ellos. Los propios croatanos creían que la isla de Roanoke estaba llena de un espíritu, y si se enojaba, el espíritu tenía el poder de cambiar a los que lo ofendían en forma de animales, árboles y rocas. Esa podría ser otra explicación de dónde terminaron los colonos, un poco exagerada pero aún así. Croatoan encontrado en otras áreas de la historia. Croatoan se ha encontrado en muchos otros lugares de la historia. Cuando el famoso poeta y escritor de cuentos de terror Edgar Allan Poe estaba en su lecho de muerte, se cree que Croatoan fue la última palabra que pronunció en su lecho de muerte. Croatoan también se encontró garabateado en el diario de Amelia Earhart después de su desaparición en 1937. La palabra fue encontrada grabada en un poste en la última cama en la que durmió el autor de terror Ambrose Bierce antes de desaparecer misteriosamente. El notorio ladrón de diligencias Black Bart grabó la palabra en la celda de su prisión antes de ser liberado y, según los informes, también desapareció. Croatoan también se encontró escrito en la última página del cuaderno de bitácora del barco Carola de Erin cuando se estrelló contra el Cabo Hatteras en 1921, sin nadie a bordo. ¿Cuál crees que es el significado de la palabra Croatoan? ¿Tiene propiedades mágicas, o Poe, Black Bart y Bierce decidieron desconcertar a la gente usando la infame palabra en momentos cruciales? William antes de Shakespeare. La historia de un joven que desapareció 7 años. Coincide esta desaparición con el año que desaparecieron los colonos de Croatoan. Él desapareció también junto a los habitantes de Croatoan. Hay 7 años en la vida de William Shakespeare que constituyen, casi con total seguridad, el mayor misterio de toda la historia de la literatura universal. Coincide en el tiempo con la desaparición de la colonia Croatoan. Fueran donde fueran estos desaparecidos de Croatoan, estuvieron con William Shakespeare, también desaparecido ese año. Hay 7 años en la vida de William Shakespeare que constituyen, casi con total seguridad, el mayor misterio de toda la historia de la literatura universal. No hay vacío más tentador, apunta Bill Bryson en su Shakespeare. El mundo como escenario. Entre 1585 y 1592, un chaval de 21 años, todavía absolutamente anónimo, deja Stratford-upon-Avon y marcha no se sabe a dónde, ni con qué propósito, ni ya santo de qué. Son los años en los que menos nos interesa perderlo, continúa Bryson. Es justo en ese período cuando Shakespeare pasa de ser el hijo de un comerciante de guantes en una ciudad de provincias a un dramaturgo nada menos que en la gran Londres de la época. Lo que ocurrió durante esos años es un misterio. William Shakespeare en su obra Timón de Atenas ya atribuye a Júpiter el origen de la peste que asola las ciudades como un castigo divino. Para empezar, Amelia Earhart, famosa aviadora norteamericana, desapareció en 1937 mientras intentaba dar la vuelta al mundo, pero dejó algo. Una revista.
y en ella había garabateado la palabra Croatoan, en aire delgado. Las desapariciones de Ambrose Bierce. La confusión fundamental que sostiene a todas estas desapariciones, bien puede tener como marco la frase aquella que cita Oscar Wilde en sus intenciones. La vida copia al arte, aunque también podríamos añadirle una coletilla y el arte a la vida, hasta que ambas se coman la cola y desaparezcan, como bien hicieron los gatos de Kilkenny del cuento infantil. Hablaremos de desapariciones misteriosas. En estas encontraremos elementos de horror, de asombro y algunos enigmas no resueltos que se aunan en una trampa literaria deliberada, en una mentira y en la desaparición última de un célebre escritor. Sus enigmas atañen a la naturaleza misma de la insólita desaparición, un hombre que se desvanece en el aire, así, sin más, ante los ojos de varios testigos y el hecho es contado 2 veces, y el origen no aclarado que da cuenta de tal desaparición. Quien contó primero el incidente, se trata de una historia verídica pero que jamás ha podido ser corroborada, o es tan solo el invento de un autor de cuentos de misterio y terror que culmina, en un guiño trágico de aquello que llamamos destino, con su propia y real desaparición. Ambrose Bierce escribió La dificultad de cruzar un campo, cuento basado en el incidente de Williamson, en el que da cuenta de varios detalles novedosos. Incluye a una docena de esclavos trabajando bajo las órdenes de un capataz llamado Andrew, situados al otro lado del campo, hacia quien Williamson, arrojando la punta de un cigarro al suelo y abandonando el porche, se dirige para hacerle saber algo acerca de unos caballos, intención que transmite a sus familiares antes de echar a andar por un camino de gravilla. Hasta que cierre solo hay rumores sobre la desaparición de Ambrose Bierce, el más popular se atribuye a las milicias de Pancho Villa. El gringo no tenía la mejor opinión de Villa, a quien se consideraba un bandolero y, a pesar de ello, la Revolución Mexicana le dio la oportunidad de escribir con su pluma sarcástica. Quizá por eso la llamaron Víctor Bierce la amarga Bierce. Pero en realidad, lo que era ser un crítico constante, un hombre analítico capaz de ir en contra de la corrección política. La vida del autor no fue fácil, como dice la prensa rosa. Bierce abandonó a su esposa Molly Day, al darse cuenta que ella mantenía correspondencia con su amante danés. También se cree que el mismo Ambrose había planeado un final dramático y misterioso para su vida. Solo tenemos que recordar que por esos años, es relevante señalar que Ambrose, como exsoldado de la guerra civil, vivió experiencias traumáticas, que lo llevaron a sus insoportables relatos de terror, como el incidente en el puente de Old Creek, o una tumba sin fondo. Sin duda, como para muchos otros autores del género, las vivencias que pueden marcar negativamente a cualquier ser humano, para ellos son fuente de inspiración y en su talento para la prosa se le ha comparado con Edgar Allan Poe. El misterio de su muerte y la ausencia de una tumba enmarcan a la perfección el mito de Ambrose Bierce, como autor que da un final trágico al igual que hacía con sus personajes sobrenaturales y de terror. El gringo no ha muerto, pues al leer su obra, en especial el Diccionario del Diablo, nos encontramos con definiciones que encajan perfectamente en nuestra época, esto considerando que fue escrito en 1911 y publicado por Neale Publishing. Charles Earl Bowles fue un legendario ladrón de diligencias del siglo XIX en los Estados Unidos, famoso por dejar poemas en las escenas de cada uno de sus robos. Con una cuenta de aproximadamente 28 atracos exitosos, Charles operaba entre los estados de Oregón y California, aprovechando las carrozas con diligencias de los grandes bancos, principalmente de Wells Fargo. A este famoso ladrón también se le conoce como Blackbird the Poet y según se sabe, logró vivir cómodamente por varios años gracias a sus robos. Nunca tuvo que disparar un arma, a pesar de que siempre traía consigo una escopeta. Se vestía con un largo abrigo, un sombrero bombín y cubría su cara con un saco de harina con sus debidos agujeros para los ojos. Además, a pesar de que realizar un asalto a caballo habría sido más fácil y permitiría una huida mucho más práctica, Charles siempre realizaba sus atracos a pie, pues los caballos le daban miedo, un hecho que también ocasionó que se le generara cierta fama. Un día desapareció sin dejar rastro. El Carola de Erin. Un barco que, al igual que el anterior, fue víctima de un misterio que podríamos considerar como insondable. De hecho, fueron muchos los detalles que hicieron pensar a los investigadores de la época que, sencillamente, la tripulación había sido tragada por la tierra. Pero, ¿era esto posible? La historia del Carola de Erin. Uno de los enigmas más grandes sobre barcos desaparecidos en el siglo XX. Hay que remontarse al año 1920, concretamente al mes de agosto, para ver zarpar a esta goleta que constaba de 5 mástiles, un inicio de un viaje tranquilo. Zarpaba de Norfolk, Inglaterra, y el destino era Río de Janeiro. Un viaje sencillo para el Carola de Erin y para sus 11 tripulantes.
El primer tramo, cuando salieron de su origen, fue bastante llevadero, a decir, las anotaciones que la tripulación, con su capitán a la cabeza, no hacían presagiar nada de lo que les ocurrió semanas después. Es más, incluso en algunas de ellas, los miembros de esta goleta se permitían el lujo de bromear en su propia bitácora, haciendo referencia precisamente a lo manso que estaba el mar y a las pocas incidencias que se registraban. Cruzan el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, para desgracia de aquellos que pensaban que sería un viaje plácido, todavía quedaba lo peor, y es que, cuando pasaron cerca de la costa de Puerto Rico, lo que quizá no sabían los tripulantes del Carola de Erin, o quizá sí lo sabían, era que estaban en las aguas del Triángulo de las Bermudas, un lugar en el que, desde hace siglos embarcaciones, e incluso aeronaves, han dejado de dar señales de vida. Un lugar donde los barcos desaparecidos han dejado muchas vidas y grandes relatos. Pues bien, como cabría esperar, el barco, la goleta, entró en dicha área, pero, como cabría esperar, nunca más salió de allí, aunque, siendo rigurosos con los datos de esta historia, hay que decir que sí salió. Los que no salieron fueron los tripulantes, nadie. Pero, como toda buena historia de misterio, lo mejor estaba aún por llegar. Sería el 31 de enero del año 1921 cuando este barco, como suele suceder con los barcos desaparecidos, hizo acto de presencia como si de un fantasma se tratase, varado en la costa de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Aquí, y una vez las autoridades competentes comenzaron la investigación, encontraron varios puntos a los que no encontraron explicación alguna. Por un lado, no había signos de agresión de ningún tipo. Además, una vez se analizaron los cuadernos de a bordo y demás bitácoras, se llegó a la conclusión de que tampoco habían sido abordados. Pero, lo más escalofriante fueron dos detalles que, si bien es cierto que en un primer momento se pasaron por alto, con el paso de los años, han sido tomados en consideración. Por un lado, la temperatura de la comida, si bien no era la que cabría esperar para comer, no estaba fría. Por otro lado, había un olor extraño en la goleta, un olor, el del Carola de Erin, que tenían los mismos barcos cuya tripulación había pasado por el Triángulo de las Bermudas. Un olor como, quién sabe, de otro tiempo. Un olor raro, rancio. ¿Había viajado en el tiempo la tripulación? Nunca se sabrá. La palabra Croatoan, bien podría significar Croata o Croacia. En el año 2014 se descubrió en Croacia círculos perfectos en la costa croata. El descubrimiento de unos círculos perfectamente delineados en el fondo del mar Adriático ha desatado todo tipo de especulaciones en Croacia. Es un misterio. Hay que investigar la posibilidad de que el ejército de la antigua Yugoslavia realizara aquí unos experimentos desconocidos. Pero la población local no recuerda nada de este tipo. Habrá que ver, comenta Proban. El biólogo considera que sería necesario hacer un análisis químico del terreno dentro de los círculos, hacer excavaciones y realizar otras mediciones, para hallar posibles pistas. La población local no duda en relacionar los círculos con alienígenas y extraños destellos en el cielo que ven ocasionalmente desde hace años, también al final del verano pasado. Según el portal informativo 24 SATA, varios habitantes habían informado en septiembre de extraños destellos, breves y grandes, sobre el mar, a lo largo de la línea que une las islas mencionadas, mientras el ejército negó simulacros militares en la zona. En 1997 la policía registró un extraño fenómeno sobre las islas frente a Sadar, como globos resplandecientes que se sumergían en el mar, que nunca tuvo explicación, asegura 24 horas. Un año más tarde la ciudad de Pirámide en el Ártico fue desalojada a toda prisa. No obstante, Renato Batel, director del reconocido Centro de Investigaciones Marítimas Rutger Boskovic, asegura que en el mar pasan muchas cosas que parecen extrañas, pero todas tienen al final su explicación científica. Por ejemplo, me llaman buceadores para contarme que al sumergirse cerca del buque austrohúngaro hundido, en 1914, Barón Gautsch, cerca del archipiélago de Brijuni, oyen música vienesa, tocada en piano, cuenta en declaraciones a EFE. Yo les explico que no existen fantasmas, solo sonidos variados en el mar que el cerebro asocia con el trágico naufragio, concluye el científico croata. Una explicación que para unos mitigará el enigma de los círculos, pero para otros podría destapar un nuevo misterio submarino. A todo esto hay que añadir la mujer que fue teletransportada a una isla de Croacia en el 2021, hace poco dediqué un video a este caso. El misterio de una mujer hallada en una isla en Croacia. No recuerda nada de su vida ni lleva documentación. Misterio en Croacia. Una mujer de unos 60 años fue hallada herida esta semana en una zona rocosa de la isla de KRK, en Croacia.
La mujer no recuerda nada de su vida, ni siquiera su nombre, y cuando fue encontrada no llevaba encima ni documentación ni un teléfono móvil. Este caso parece parecido con todos los demás desapariciones, y en este caso una aparición misteriosa. Volviendo al principio, el terrible misterio de la tumba de Edgar Allan Poe. Nunca se supo cómo murió el escritor, pero cada 19 de enero, en su tumba aparecía una botella de coñac por la mitad y 3 rosas rojas. Y el recuerdo tenía un significado especial. Edgar Allan Poe fue uno de los maestros de la literatura universal. En dos extremos. Relatos de terror y poemas. La mañana del 3 de octubre de 1849, por las calles de Baltimore, Estados Unidos, fue encontrado un hombre que deambulaba sin rumbo. No sabía cómo se llamaba, era Edgar Allan Poe, que fue internado en un hospital por orden del Dr. John Joseph Morandi, amigo suyo. Pero algo no anduvo bien. 4 días después, el 7 de octubre, estaba muerto. Nadie sabe todavía cuál fue la causa de su fallecimiento, tenía 40 años y gozaba de buena salud. Se dijo que fue un ataque epiléptico. Otros informaron de un suicidio. Y también estaban los que hablaban de asesinato. Su funeral se celebró un día después con muy pocas personas, un tío y un primo. La esposa del Dr. Moran aportó el sudario y fue oficiado por un reverendo primo de la esposa de Poe. Fue enterrado en una simple tumba que llevaba el número 80. En 1873 se publicó un artículo sobre el estado calamitoso de la tumba de Poe. Se hizo una colecta para enterrarlo en un sitio más digno. Y surgió otro misterio. 2 años después, al querer exhumar sus restos se encontraron con los de otra persona. Tras una intensa búsqueda hallaron el cuerpo de Poe, que fue enterrado en su ubicación actual. Algunos años después, los restos de su esposa fueron depositados junto a los suyos. Con su tumba nació un terrorífico misterio que lo acompañó 60 años. Cada año, desde 1949, los días 19 de enero, aniversario de su nacimiento, aparecían 3 rosas y una botella de coñac medio vacía sobre su tumba. Algunos dicen que cada madrugada de los 19 de enero, aparecía en su tumba una figura misteriosa vestida completamente de negro, con un sombrero de ala ancha y un pañuelo blanco para dejar su ofrenda. ¿Qué significado tenía esa ofrenda? El coñac servía para brindar por su natalicio y asociarse con la bebida favorita de Poe. Las 3 rosas eran para representar las almas de Poe, de Virginia, su único y gran amor, y de María Clem, su suegra, que fue enterrada en el mismo lugar. La tumba se encuentra en el cementerio Westminster Hall and Burying Ground, de Baltimore, y en la lápida aparece esculpido un cuervo, homenaje a una de sus obras más famosas, el poema El Cuervo. En 1960 la revista Life logró fotografiar al hombre que dejaba la ofrenda. Nunca más se logró otra foto. Pero parece a esos hombres a los que llaman los hombres de negro, los cazaviajeros del tiempo, de los que tanto hablo en mi canal. Dejo la foto en el video. Lo cierto es que desde 2010, nadie deja la botella de coñac y las 3 rosas, rito que se repitió por 60 años sin una falta. Un misterio más que tal vez Poe imaginó para algunas de sus bellas e impresionantes obras. Se sabe que era un día de lluvia en Baltimore. También que había elecciones. Se sabe que Edgar Allan Poe estaba vestido con ropa gastada que no le pertenecía. También que estaba semi-inconsciente y repetía un nombre, Reynolds. Más tarde descubrieron que decía Croatoan. En México hay un lugar, una calle con el nombre de Edgar Allan Poe. Junto a esa calle hay un edificio con forma de pirámide. Es como si las élites satánicas nos dejaran pistas de un mundo que no podemos ver. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.